2023, cuando siga apretando las tuercas la Reserva Federal y se traslade en la economía, que se trasladará en mayor o menor magnitud, pero va a pasar. Y una vez que esto pase, las bolsas evidentemente no habrán encontrado suelo todavía. La Fed de Cleveland habitualmente tiene unos modelos para predecir cómo evoluciona la inflación, tanto la inflación general como la subyacente. Lo que estima es que la inflación general en octubre termina en tasa de interés anual en el 8.09% y que en noviembre solo se relaje al 8,05%. Bueno, siempre hay que decir que noviembre es una época en la que en Estados Unidos se produce un mayor gasto, ¿no? Y esto os lo digo porque cuando hay mucho gasto, al final la demanda no se termina por reajustar. Y yo creo que por eso va por ahí los tiros de la Fed de Cleveland. ¿Por qué? En noviembre siempre viene Acción de Gracias en Estados Unidos y luego la campaña de Navidad. Entonces, ¿por qué quería comentaros esto? Porque además encima me llama la atención, esto es la inflación general esperada para noviembre y esta es la esperada para octubre. Y la subyacente, vamos a ponerlo en otro color, se espera que en noviembre sea del 6,58%, pero es que espera la Fed de Cleveland que sea del 6,58% en octubre. Es decir, que se mantenga plana. Es un poco también lo que habíamos visto en España, en los últimos datos de la subyacente, que se habían quedado absolutamente congelados. Sería al final una situación bastante reguleras desde el punto de vista de la inflación y por eso, con estas cartas en la mano y los modelos que tengan de la Reserva Federal, yo creo que Jerome Powell también se muestra bastante más duro porque sabe que hay muchas dificultades para atajar pues esos precios desorbitados que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Por tanto, inflación muy pegajosa, muy difícil de quitarse de encima, inflación subyacente que excluye precio de la energía y de los alimentos frescos, también muy difícil quitárselos de encima, y al final pues tenemos un cóctel perfecto para un escenario en el que en 2023 nos vamos en algún momento a una crisis económica. Sabéis que lo he dicho muchas veces, que soy muy pesado con esto, pero es que cada vez los caminos apuntan más a Roma, ¿eh? Todos los caminos apuntan a Roma, dicen siempre, ¿no? Es como el dicho popular, y es que los termómetros nos van por ahí. El otro día discutía, o más bien debatía en Twitter con un usuario que me decía, bueno, hombre, pero es que el mercado laboral está fuerte, lo de siempre un poco, ¿no? Centrándonos en el mercado laboral, y que en 2007 se vio un estancamiento antes de producirse lo peor de la crisis económica. Y primero, yo creo que es un error comparar lo que pueda venir en 2023 con 2007. 2007 es una crisis que parte de problemas en el sistema financiero que derivan a su vez de una burbuja inmobiliaria espectacular en Estados Unidos y en general a nivel global en los mercados desarrollados. Y en especial en España también ocurrió esto y bien lo sabemos desde aquí, ¿no? Para los que me veáis desde España. Para Latinoamérica sabéis que en España en el año 2007-2008 pasó como en Estados Unidos, casi que fue peor la crisis inmobiliaria aquí que la de Estados Unidos. Fue tremendo, ¿no? Con unos niveles de paros nunca vistos desde había que remontarse a la Guerra Civil Española para ver esos niveles, ¿no? Que tuvimos. Pero bueno, que independientemente de esto que estoy comentando, lo que quiero decir es que volver a centrarse en el mercado laboral como el termómetro perfecto o en el consumo, en las ventas minoristas, me parece que eso es la foto, ¿no? Me parece que eso es la foto que tenemos en este momento. La foto que tenemos en este momento es un mercado laboral robusto. Y ayer lo comenté también. La Reserva Federal está dando todo el rato guantelazos a la economía. Todo el rato está soltando derechazos. Si fuera un boxeador, está al rival dándole derechazos. Y la economía aguanta. El mercado laboral está aguantando mejor de lo que yo me preveía. Yo pensaba que el mercado laboral iba... Y esto hay que asumirlo también, ¿no? Cuando tenemos análisis propios y cuando pensamos algo, también hay que saber asumir los errores y decir, oye, yo pensaba que esto se iba a desacelerar más, de una manera más ágil de lo que estamos viendo. El mercado laboral está muy robusto. Esa es la realidad, muy fuerte, muy sólido. Está aguantando muy bien. Pero claro, es que el mercado laboral siempre es un indicador tardío. Siempre cuando el mercado laboral empieza a descender o empieza a estancarse es cuando ya empiezan a sonar los tambores de cuidado peligro. Y ahora estamos en el preludio del cuidado peligro. Todavía no estamos en el cuidado peligro, estamos en el preludio. Lo estuvimos en meses atrás y de hecho Estados Unidos se fue a recesión técnica. Hay que recordarlo que Estados Unidos ya ha pasado por una recesión de 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Que es que parece que se nos olvida. Y no lo digo por vosotros, lo digo porque hay gente que todavía... los agoreros, tal, ¿no? Los agoreros, no, mire usted. La economía de Estados Unidos se ha tirado 6 meses en contracción. Y esto es así y es irrefutable.
Y esto es así, guste más o guste menos. No queramos cambiar los libros de economía. Joder, que siempre pasa lo mismo, que queremos cambiar, que no nos gusta el juego y queremos cambiar el tablero. Pues no. Pues no, hay que ser consecuente y hay que tener pues, los pies en el suelo sobre cómo está todo. Que nos hemos equivocado muchos pensando que ahora podía empezar a mostrarse más síntomas. Sí, y aún así se muestran síntomas. Hoy he compartido otra cosa por mi cuenta de Twitter, un poco por seguir cómo está la economía de Estados Unidos. Ahora voy a lo que estáis comentando, pero es que no quiero perder el hilo porque es que estoy concentrado diciéndolo, pero espero que, vamos, que os esté gustando esta parte de análisis y lo que estoy diciendo. Luego voy dando las gracias a los que habéis seguido el canal, entre otros a Chotacabras, muchísimas gracias por seguir ahora el canal, y a los que estáis saludando a todos por el chat, entre otros, bueno, a Rojas Day, muchísimas gracias por pasarte por aquí, a 4MNX, seguidores habituales, y bueno, ahora voy a Warren Cafe, que también me habías dejado una pregunta, y a Carlito de Max, también, que estabas comentando por aquí que no te fiabas de los datos de España. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Te fías de los de Estados Unidos? Que están calculados igual. Si es que el cálculo de la inflación, desde que se fue variando, se varió en los años 80, se varió en los años 90, y desde que se hizo esas variaciones es irreal. Porque tú vas al supermercado y dices, la inflación no es del 7% ni del 8%, es mucho mayor. Y esto es así, desde que se estimaron los nuevos cálculos. Pero esto en Estados Unidos también es así. Entonces, bueno, no me fío de España. No nos fiamos, en realidad, de los países desarrollados, ni de Alemania tampoco, ni de Francia, ni de ningún país de nuestro entorno, de los, digamos eso, mercados desarrollados. Pero bueno, que no quiero entrar en ese debate porque yo creo que lo hemos hablado muchas veces y sin más. Bueno, lo que os decía, que quería comentaros un gráfico que he comentado y que lo he compartido también por mi comunidad de Discord, y es este, ¿no? Esto es la curva de tipos de el bono a 3 meses y a 10 años. Esto no ha fallado. O sea, ayer decía Pablo García que esto no tenía por qué indicar recesión, ¿no? Cuando se invierten las curvas de tipos, pero es que cada vez hay curvas de tipos más invertidas. Y la que nunca falla, y de hecho desde los años 60, fijaos, las líneas verdes, claritas, estas que son en vertical, son las recesiones. Y siempre que esta curva de bono a 3 años de Estados Unidos y a 10 se ha invertido, siempre ha venido una crisis económica en los siguientes 12 meses. ¿Qué pasa? Yo ya sabéis que mis análisis cuando he tenido que hablar de cómo veía la economía de Estados Unidos. Por cierto, Beldarán, muchas gracias por esa sub con Prime Gaming. Te has suscrito por 2 meses, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por el apoyo. Todos los que os suscribís, de verdad que para mí es un orgullo y un placer poder contar con vosotros. Y nada, te mando un abrazo. Y muchísimas gracias por el apoyo, no solo a mí, sino a todo el equipo que está detrás, que lo comento muchas veces. Está Chris ahí detrás, está Varo que hace las miniaturas, está también Luciano y con Chris, que editan los dos vídeos para el canal de YouTube, y bueno, pues más tareas, ¿no? que hace Chris por aquí, así que, joder, cualquier ayuda en modo de sub es bienvenida, porque el trabajo que hay detrás, que lo creáis o no, es importante de todo el equipo. Bueno, y lo que estaba diciendo de aquí del gráfico, que no ha fallado esto, y que cada vez hay curva de tipos más invertida. Se habla mucho del bono a 10 y 2 años, pero a cuanto más corto plazo, peor. Es decir, ahora se paga más por un bono a muy corto plazo, a 3 meses, que por el bono a largo plazo. ¿Qué confianza hay de los inversores en la economía de Estados Unidos? Es que no hay. Está desapareciendo en el mercado de la deuda. Y antes por aquí decíais el mercado de la deuda. Efectivamente, es que es donde me parece que está el kit de la cuestión, ¿no? En el mercado de la deuda. Y me voy ahora a lo que estabais comentando por aquí por hilar un poco todo. Decías, Warren Cafe, la recompra de acciones seguro que hace rebotar las bolsas americanas. Los resultados han sido buenos y el mercado americano, la tendencia de fondo no cambia. Y no creo que cambie. El 2023 va a ser duro a priori. Debería seguir bajando los índices por la recesión. Es lo que os digo de un poco la indefinición en la que me encuentro cuando analizo ahora mismo las bolsas. Lo que sí creo es que puede tener techo el SP500 entre los 4.100 y 3.900. Es mi opinión personal, ¿eh? No es lo que tenga que pasar, sino es mi opinión personal. Y además, ayer también lo comentábamos con Hugo Ferrer, ¿no? Que le parecía, y a mí me parece raro que vaya a estar mucho tiempo por encima de los 4.000 puntos. Es que a la Reserva Federal no le interesa, no quiere que se mueva el dinero. Aunque hay mucho minorista con dinero en cash, ¿eh? Ojo, hay mucho minorista con dinero en cash. Y esto es importante también
señalarlo, que no ha pasado en otras ocasiones. En otras crisis el minorista se la ha comido y ahora yo creo que hay más educación financiera en Estados Unidos y cuidado con este concepto, que hay que tener bastante en cuenta. Pero bueno, que independientemente de esto, aunque las bolsas lateralicen o se muevan una horquilla entre los 4.000, pongamos 4.100 como máximo, y los 3.600, 3.500, 2023, cuando siga apretando las tuercas la Reserva Federal y se traslade en la economía, que se trasladará tarde o temprano, se va a trasladar sobre la economía, y si queremos ser naif y pensar que no va a ser así, estaremos muy ciegos. Esto se va a terminar trasladando a la economía real, en mayor o menor magnitud, pero va a pasar. Pero va a pasar. Y una vez que esto pase, las bolsas evidentemente no habrán encontrado suelo todavía. Es mi opinión. Y lo hemos comentado por aquí en otros streamings de manera habitual. Y bueno, yo creo que vamos a ir por ahí. Me puedo equivocar. Y me puedo equivocar perfectamente, ¿no? Y decías, Warren Buffett, que está claro que no estamos en 2008-2009, pero si salta una crisis de deuda, visto tema de bonos, Inglaterra y subiendo tipos todo el rato. Mira, el principal cisne negro que creo que ahora hay ahora mismo es un credit crunch, que lo comentaba Pablo García también ayer, especialmente en la Unión Europea. Yo creo que Estados Unidos tiene más margen para sortear esto, un poquito más, pero es verdad que lo hemos hablado en otros momentos, que cuando subes tipos de interés, tensionas la parte del mercado de la deuda y las nuevas emisiones y generas que la demanda se estrangule con el paso del tiempo. La demanda en todos los sentidos y también en la compra de deuda. Recordemos que la Reserva Federal y los bancos centrales, en especial el Banco Central Europeo con mucha mayor dimensión, han sido los principales compradores de deuda pública. Cuando salen de ahí y también está puesto en marcha la reducción del balance, y veremos con el tema del Banco Central Europeo si reduce el balance y en qué dimensiones, ahí es donde para mí está la madre del cordero. Porque ¿quién va a comprar la deuda si ahora mismo están todos espantando y huyendo? Hay un sell-off increíble en el mercado de bonos porque el principal comprador se está retirando. Está diciendo, si están jugando al póker, imaginaos que están en una mesa de póker. Ha consumido todas las fichas y dice, yo ya no voy. ¿Qué le van a dar? Más fichas, ¿no? Eso es lo que está en debate, ¿no? Volvemos a los QEs otra vez. Volvemos a quemar fichas. En especial en la Reserva Federal, aquí de manera encubierta le están pasando debajo de la mesa a Christine Lagarde fichas para evitar la desfragmentación de la deuda periférica. Son unos QEs encubiertos, que lo hemos dicho muchas otras ocasiones por aquí. Pero claro, la Reserva Federal, pues sí, llegará un momento en el que eso se va a notar, y cuando hemos hablado de que pueden aparecer grietas y que hay grietas en el sistema, la deuda es la que lo puede mostrar. ¿Cuándo? Pues ya veremos. Ya lo has dicho tú muy bien. En Reino Unido se ha mostrado esto con el sistema, con los planes de pensiones. Y en Estados Unidos, como aprieten mucho las tuercas, pues veremos. De momento, tenemos unas hipotecas a 30 años en Estados Unidos al 7,20%. Al 7,20%. Niveles que no se veían desde la década de los 2000. Es impresionante. Claro, no extraña que la demanda de hipotecas, la demanda de compra de vivienda se esté viniendo abajo en Estados Unidos. Eso es un factor que es verdad que empuja la inflación hacia abajo, pero hay otros, la parte del mercado laboral que está fuerte y además hay presiones salariales al alza en Estados Unidos, pues permiten que se vaya reajustando y que sea muy difícil de quitar de encima. Son lo que se conocen como los efectos de segunda ronda de la inflación. Ahí los trabajadores están absorbiendo en mayor medida aumentos salariales. Y aquí vamos a mi parte de análisis del tema de España, que os lo dije, no me acuerdo si el viernes pasado o cuando lo estuvimos hablando por aquí, pero dije, yo creo que más allá de que la excepción ibérica del gas está funcionando, que es cierto y hay que decirlo, y aquí, cuando se habla mal de quien se habla mal, del gobierno, de la oposición, de lo que sea, se habla en términos de política económica, que es lo que me gusta comentar a mí, de las medidas económicas. Y cuando algo no funciona, se dice. Pero aquí decir por decir, igual que el dato de desempleo, oye, hay que reconocer que es un mes de octubre bueno, en términos históricos comparativamente. El dato de empleo de España publicado hoy es positivo en términos de ocupación y en términos históricos. ¿Qué quiere decir que esto es un palo en la rueda para la inflación a futuro y que puede ser peor pensando en 2023? Es cierto, pero si nos fijamos en la foto del corto plazo, analizando el dato a corto plazo, y no quiero entrar en si hay empleo público, privado, del sector turístico, etcétera. Es ocupación, me centro en la ocupación. Es un dato positivo. En ese sentido, no sé si se me entiende, solo en ese sentido.
Luego, si pensamos en cara a 2023 y en control de la inflación, pues no. Pero lo que decía es que la excepción ibérica estaba funcionando muy bien, pero más allá de esto, el que no haya unas presiones salariales muy fuertes en España, cosa que nos perjudica a los trabajadores y a los contribuyentes, es positivo de cara a que la inflación se mantenga más baja en términos del resto de la Unión Europea. ¿Por qué en otros países se ha disparado más? Hay más efectos de segunda ronda de lo que está viendo en España, por ejemplo en Alemania. Hay más ajustes salariales. Aquí nos estamos empobreciendo, pero es verdad que eso, para el control de precios, es una parte buena. Para el control de precios, no que sea bueno que la gente vaya asfixiada a final de mes. Evidentemente yo creo que se me entiende. Pero de cara a pensar en un control de precios, en que la inflación se mantenga más baja que la media del resto de los países de la Unión Europea, pues es positivo. Y se ha visto en los datos, nos los creamos más o menos, pero todos los países tienen el mismo cálculo que tenemos aquí en España, y ya no solo esos, sino que a todos los gobiernos de la Unión Europea les interesa publicar unos datos de inflación bajos, a todos. Con lo cual, si decimos que el ministerio que dirige Nadia Calviño está alterando las cosas porque le interesa, bueno, y le interesa a Francia, y le interesa a Alemania, y le interesa a Italia, y le interesa a Dinamarca, y le interesa a Estonia, y a Rumanía, y etcétera, 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 ¿no? A todos los países que están ahogados por la inflación les interesa presentar los datos más bajos posible. Esto es así. Con lo cual jugamos con las mismas reglas de juego. Todos jugamos con un tablero de ajedrez y con las fichas negras y las blancas. Y sobre esas reglas de juego, ahora mismo es cierto que al haber esas menores presiones salariales que nos perjudica como contribuyentes, insisto, beneficia al Estado para controlar los precios. Esto es así, lo cual no quiere decir que en 2023 no esté asustado pensando en lo que puede venir. Y aún así creo que Alemania lo va a pasar peor que España en esta ocasión, por ese componente energético. Pero bueno, es un poco la visión, no sé qué pensáis vosotros. No tenéis por qué pensar exactamente igual que yo. Ahora os leo por aquí. Me decías, Beldaram, que ¿dónde ves el interés de Europa? Llegará al 3%. Yo creo que superará el 3%, viendo la tendencia de Estados Unidos. Pensaba que el 2,5%... Os lo decía, ¿eh? Otra cosa que me he equivocado, que el tablero se ha movido. Y cuando se mueve el tablero y el juego, dices, hostia, tengo que volver a hacer la estrategia. Y tengo que volver a ajustar los modelos, ¿no? Según lo que veo. Yo os decía que 2,5-3% era como el tope en el que el Consejo de Gobierno del BCE estaría nervioso. Y es verdad. Y yo creo que se ponen nerviosos con esta situación. Pero es que en la Unión Europea la inflación está por encima del 10%, ¿eh? Peor que Estados Unidos. Por encima del 10%. Es una barbaridad cómo está la inflación aquí en este lado del Atlántico. Los que me veáis de Estados Unidos o de otras partes del mundo, de Latinoamérica, muchos de vosotros también diréis, bueno, en Argentina ni os cuento la inflación. Pero claro, es que estamos hablando de los términos históricos de la inflación que tenemos en Europa. Y esto es una catástrofe, absolutamente, el tema de la inflación, ¿no? Yo lo que creo con todo esto es que hay que saber ajustarse al momento actual. Todos... A ver cómo lo explico. Yo creo que todo el mundo se está equivocando porque es muy difícil lanzar previsiones en este entorno y hay que lanzar un poquito de sosiego en ese sentido. Una cosa es difícil lanzar previsiones y otra cosa es negar la evidencia. Luego os quiero enseñar el tema de Christine Lagarde y que me he encendido bastante en redes sociales hablando de este tema, ¿no? De la inflación a precio de la nada, ¿no? Una cosa es ir con prudencia y ajustar las previsiones y otra cosa es no ver la realidad. La realidad nosotros la estamos viendo aquí. La realidad estamos diciendo que se siguen subiendo tipos. Otra cosa es dónde acaba, dónde no. Ya veremos. ¿Que puede irse por encima del 3%? Yo creo que sobre la base actual ese escenario se ha movido hacia adelante. Y creo que el 3% seguramente se llegue y casi seguro por encima también viendo la tendencia de Estados Unidos. Ahora voy a ir a bancos de inversión lo que están diciendo y gestoras de fondos, que me he leído unos cuantos informes y quiero trasladaros un poco lo que estaban diciendo para ver como el clima que tenemos ahora mismo. Por cierto, a Espío Pasaver, muy buenas también, gracias por pasarte por aquí. Ahora os voy a leer por aquí lo que estabais diciendo por el chat, porque me parece interesante lo que estáis debatiendo y siempre leeros es un gusto. Antes de nada, quiero dar las gracias a Devengo por seguir el canal, muchísimas gracias, bienvenido a tu casa. Y recordar, voy a hacer un inciso doble, ayer lo dije y a los nuevos que estéis por aquí lo voy a decir otra vez. Pero los nuevos que os estéis pasando por el canal, los que estéis siguiendo ahora mismo el canal de Twitch, que por cierto, estamos a 5 seguidores, a 5 de llegar a los 2000. Sería muy bonito poderlo celebrar hoy. Se va agotando el tiempo, lo veo difícil, pero solo 5 personas que sigáis el canal, pues llegaríamos a los 2000 y yo estaré súper agradecido de todo esto. Pero bueno, al margen de esto, los nuevos que estéis por aquí, que lo decía, os invito a que os unáis a mi
comunidad de Discord, donde ahí comparto análisis, gráficos de interés, información en tiempo real, debates con vosotros, cada vez con canales más diversos, cada vez información más actualizada, cada vez participando todos muchísimo más dentro de la comunidad, así que ahí os lo deja Chris, por ahí el enlace de la comunidad de Discord. También os está pidiendo que sigáis el canal, que agradecido seré y estaré de que sigáis el canal de Twitch, y que bueno, que os unáis a la comunidad de Discord, que es un placer teneros por ahí y seguro que lo vamos a pasar bien. Y bienvenidos a la familia, ya somos más de 400. Fijaos que hace 3 semanas acabamos de llegar a 300 o menos de 3 semanas, así que hemos crecido muchísimo y os doy las gracias también por esta aceptación increíble que está teniendo la comunidad. Y el segundo inciso que os quería hacer, antes lo ha dejado por ahí Chris, y lo he comentado yo también en mis redes sociales, también lo dije ayer en mi canal de Discord, no quiero saturar mucho, pero es verdad que estáis ante una muy buena oportunidad, a los que estáis empezando a invertir y a los que no estáis empezando a invertir y que os guste el tema de la inversión y el tema de la formación. Tengo una promoción que yo creo que os puede resultar bastante interesante, y es que a través de los locos de Wall Street ellos han lanzado un curso de opciones financieras, que entre los profesores pues está Edgar Fernández, también está Che Cabello, pues todos que pilotan de mercados y inversión muchísimo, os enseñan a hacer estrategias. Yo voy a hacer el curso, por cierto, tengo que decirlo, o sea que yo voy a hacer el curso, yo mismo estoy muy interesado en esto porque lo voy a hacer, ¿no? Y lo que os quiero decir es que el curso ya por sí tiene un precio ajustado para lo que es la media del mercado, es el mejor curso que podéis encontrar en España de opciones financieras, la verdad, los que queráis invertir en opciones financieras, y que si os registráis y aceptáis y compráis el curso y ponéis el código de descuento Héctor Chamizo, tenéis un 15% de descuento. Es decir, sobre el precio que os metáis ahí en la página, que pincháis en el enlace y veis la página, os salen 2 métodos de pago, además, al completo y en 2 pagos, pues sobre ese precio que os sale ahí es el 15% de descuento y IVA aparte. Con lo cual yo creo que está súper bien, de verdad. Y es un curso que son muchísimas horas, lo podéis seguir, incluso si os pillan el trabajo no hay problema porque todo queda grabado y está certificado por bolsas y mercados españoles, con lo cual acabaréis el curso con una certificación. Y esto es importante para los que queréis invertir. Yo creo que es una ocasión única y de verdad que está muy bien, de verdad que está muy bien. Os invito a que lo hagáis. Con este inciso me voy al chat, no os preocupéis, que ya acaba la parte promocional de canal de Discord, por supuesto que os unáis, y la parte del curso de opciones. Me decías por aquí, T4 el Men, que en Reino Unido es una barbaridad, que la crisis de deuda y de credibilidad es horrenda. Nos han visto en una como esta en 30 años y es cierto. Y yo pienso que de los tambores del Brexit están teniendo en Reino Unido, y vosotros y tú que resides allí lo sabes bien, se están recogiendo estos frutos podridos, ¿no? De ese momento en el que salimos de la Unión Europea, muy bien, por el tema de control de la inmigración especialmente, y ahora viene el tío Paco con las rebajas y que pues les toca comérsela solo, ¿no? Y luego tiene el problema político de que yo creo que hemos conocido, no sé cómo decirlo, pero es que es tremendo, ¿no? El nivel de primeros ministros que han pasado por allí, y la cantidad de primeros ministros que han pasado por allí es impresionante. Si nos quejamos de la política española, lo de Reino Unido ya es para mear y no echar gota, que diría mi madre, que por cierto le mando un beso desde aquí, que es su cumpleaños hoy, así que mamá, felicidades. Pero como diría ella, pues eso, que es un poco para mear ni no echar gota la situación de Reino Unido. Lo han calmado a corto plazo, pero Sunak tiene una agenda económica importante, y después de la debacle de Liz Truss, que por cierto se la ha embolsado bien, porque después de estar muy poco tiempo en el gobierno, que ha durado menos que una lechuga, que estaba, ya sabéis, ese meme con que iba a durar menos que una lechuga en el gobierno, pues después de durar menos va a tener una pensión vitalicia. Joder, vaya jugada maestra de ajedrez, Le ha dado jaque mate a todos los contribuyentes de Reino Unido, pero bien, O sea, impresionante lo de Liz Truss y los movimientos que ha hecho, pero bueno. En fin, Reino Unido lo tiene difícil. Me voy más por aquí que estabais comentando. Gran Amadsai dices, la preocupación está sobre todo en la deuda y el pago de esta si los tipos más altos se prolongan varios años. Sí, es que, mira, lo del mercado de la deuda me parece que es el elefante en la habitación, ¿no? Creo que es que es muy manido decir esto, pero hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, en el sentido de que hemos cimentado el crecimiento en un crecimiento artificial, en un crecimiento que venía de emisión de deuda. Cuando tú tienes estados deficitarios, y necesitas para garantizar esa solvencia deuda sobre deuda sobre deuda, pues cuando vienen momentos en los que la inflación aprieta, porque antes recordad que estábamos en un entorno más deflacionario y ahora vamos a lo contrario,
Europeo, pues pasan estas cosas. Pasan que para emitir deuda tienes que pagar más intereses de la deuda y cuidado, ¿no? Con lo que está por venir. Entonces, bueno, yo creo que estamos como entre la espada y la pared y con muchas dificultades lo que puede pasar. Yo creo que el mercado de la deuda va a mostrar más tensión de cara a 2023 y es el termómetro principal de la Reserva Federal y de los bancos centrales. Y de hecho, bueno, tienen los ojos muy puestos el Banco Central Europeo en todo esto, ¿no? La verdad. Me dices, Mr. Ligas, soy nuevo por aquí. ¿Puedes ahondar en el tema que has pasado por encima antes de los QE encubiertos del BCE? Gracias y saludos. Por supuesto que sí. Ahora te comento esto. Antes de comentar, por cierto, cualquier duda, preguntas, que la sesión de hoy de aquí el programa de Twitch también estaba orientada a vuestras preguntas, que Mr. Ligas la ha hecho. Por cierto, Mr. Ligas, te invito también a que te unas a la comunidad de Discord si te está gustando el contenido del programa, así que ahí también nos lo deja Chris, que ha seguido el canal de Twitch, así que muchísimas gracias. A ver, lo que quiero decir del QE encubierto el quantitative easing es una política de flexibilización cuantitativa de los bancos centrales que puso primero en práctica la Reserva Federal y que luego replicó Mario Draghi después, ¿no? En el momento en el que se produjo la crisis de deuda periférica después sobre el año 2010 en adelante, 2012, etcétera, ¿no? Estos programas de compras se basaban, voy a hacer un repaso como muy rápido, ¿no? Así a modo de educación financiera por si no lo controlabas, ¿no? Estos programas de flexibilización cuantitativa se basaban en la compra de bonos hipotecarios en Estados Unidos y también pues en bonos gubernamentales. Estaban esos dos paquetes, ¿no? En el caso de la Unión Europea, estos QE se aceleraron mucho durante la pandemia, también en la Reserva Federal, pero en la Unión Europea todavía muchísimo más y se ha disparado el balance de una manera estratosférica. ¿Qué pasa? Lo que no quiere el Banco Central Europeo, por lo que digo es un QE encubierto, lo que no quiere el Banco Central Europeo es que el mercado de la deuda se le vaya de madre. ¿Qué pasó en el momento peor de la crisis de deuda en la Unión Europea? Que se disparó el diferencial entre el bono alemán y los bonos periféricos. El diferencial es lo que se conoce como prima de riesgo, que esto, bueno, ahondó en los telediarios y en los medios generalistas durante muchísimo tiempo, y lo sabéis, ¿no? Los que tenéis más conocimientos financieros estáis a ese tema. Entonces, lo que no quiere es evitar que se disparen las primas de riesgo, que al final lo que miden es las posibilidades de que se produzca un impago de la deuda o una quita, que terminó sucediendo en Grecia. Esto, recordemos, que se produjeron quitas de deuda. Y como no quieren llevar a eso, y como los estados son deficitarios y tienen que emitir constantemente deuda para cimentarse el crecimiento, porque vivimos con el dopaje constante para subsistir, pues ¿qué hace el Banco Central Europeo? Desarrolla un mecanismo que llama antifragmentación para que no existan tantos diferenciales entre la deuda de Alemania y el resto de países de la Unión Europea, en aras de proteger la posibilidad de que se produzca un impago. ¿Y esto qué conlleva? La compra por detrás de bonos periféricos. Por eso es un QE que no se llama QE, pero es encubierto, porque lo están comprando por detrás. No sé si se me ha entendido. Es un poco muy simplificado lo que he explicado. Es más técnico, pero es un poco simplificado lo que está haciendo el Banco Central Europeo con ese mecanismo antifragmentación, que por cierto, si las primas de riesgo, en especial en la italiana, se dispara mucho, al final estos mecanismos de antifragmentación no son gratis. Van a conllevar reformas en los países en los que pues el Banco Central Europeo implemente más compra de deuda, intervenciones y lo que se conocía antiguamente como un rescate, y lo que se conocía antiguamente 2.0 como los hombres de negro. Y esto no es para nada descartable que se produzca en 2023, si vamos con la dinámica y con la dirección puesta hacia la recesión económica.